Y el cambio climático es una realidad que no podemos negar y para hacerle frente, en el Senado se realiza ya un foro de análisis. Se ha convertido en un peligro latente. Es conocido como el cambio climático y comenzó a principios del siglo XIX. Paulatinamente se fue agravando. Es un fenómeno que ocurre, que viene ocurriendo por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y es un proceso que viene desde la era industrial y entonces, bueno, ahora empieza a darse evidencia de que el sistema hidrológico está cambiando y entonces vienen eventos mucho más intensos y frecuentes en términos de sequías, inundaciones, deslaves, erosión. Y en México, este fenómeno ha ocasionado pérdidas económicas equivalentes a 284.351 millones de pesos. Expertos en política ambiental consideran que nuestro país está muy vulnerable ante esta problemática. México es altamente vulnerable al cambio climático por su localización y por sus condiciones sociales. No estamos lo suficientemente preparados en términos de muchas cosas, de prevención social, de prevención ciudadana, en términos del manejo de los recursos, de cómo desarrollamos las ciudades, de cómo desarrollamos la infraestructura. La asociación civil manifestó que ante ello es necesario que el gobierno defina acciones eficientes en temas de adaptación climática y genere una agenda más sustentable que permita a la sociedad cambiar patrones de comportamiento ante esta amenaza. Con imágenes de Libe Rodríguez, Juan Bermúdez, 21 Noticias.